¿qué tal? Bienvenidos a Ágora un día más. Hoy vamos a hablar especialmente de las tasas judiciales y para ello me acompaña Pedro Ángel León. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Jesús Lupiáñez, encantado de tenerte aquí. Tardes. Juan Carlos Márquez. ¿Qué hay? Buenas tardes. Y Francisco Zorrilla. Muy buenas tardes. Bienvenidos a los cuatro. Pedro, empiezo por usted. ¿Qué van a suponer estas tasas judiciales? Bueno, han supuesto un cambio, un paso atrás, creo yo, porque esto había sido un logro hace ya aproximadamente unos 20 años, que las tasas judiciales habían desaparecido, el acceso a la justicia se había convertido en gratuito, todo lo gratuito que puede ser, teniendo en cuenta que hay una intervención de profesionales, como son abogados, como nosotros los procuradores, que intervienen en el proceso y que, lógicamente, cobramos nuestros honorarios, salvo el caso de los que tuvieran el beneficio de la justicia gratuita, y esto entiendo que ha sido un paso atrás, como decía, porque ya hubo un primer avance cuando se instauraron las tasas judiciales para las personas jurídicas, entidades que tenían ya que abonar por el acceso a la justicia, y ahora esta política pues se ha hecho extensiva a todos los ciudadanos, por la cual cualquier ciudadano que pretenda ampararse en la justicia para resarcirse de cualquier conflicto que tenga, pues no va a tener más remedio, salvo contadas excepciones, de tener que hacer un desembolso económico, en algunos casos importantes. Yo destacaría fundamentalmente, porque me parece quizá el más gravoso, que es el acceso a las apelaciones, que ya en su día tuvieron un recorte con una reforma que hubo limitando el acceso a la apelación para cuantías superiores, o sea, limitando para las cuantías inferiores a los 2.000 euros, y en la actualidad se ha hecho extensivo a todos los procedimientos, todas las apelaciones, y imponiendo una cuantía, una tasa de 800 euros por cada procedimiento de cuantía fija, aparte un porcentaje que asciende al 0,5% del importe del procedimiento, ¿no? Esto evidentemente es un retroceso, como decía, en la posibilidad de acceso a la justicia, y si a esto le añadimos el recorte que está está previsto en su tramitación para el acceso a la justicia gratuita, que se va a limitar a quienes tengan unos ingresos inferiores a los 1.000 euros aproximadamente, pues esto va a suponer que todo el que gane la unidad familiar más de 1.000 euros al mes, pues va a tener que hacer frente a todos estos gastos. Es curioso porque es una de las primeras veces en las que abogados, procuradores, jueces están de acuerdo con que esto es negativo, Francisco. Pues sí, la verdad es que es significativo, ¿no?, que haya puesto esta ley a todos en contra. Las consecuencias de esta ley yo creo que todavía no se pueden calcular, está por ver. Se produce, coincidiendo con lo que dice Pedro, un retroceso muy grande en lo que son los derechos fundamentales de los ciudadanos, porque no solo afecta a la tutela judicial, a la igualdad, yo es que creo que afecta a la libertad del ciudadano, a la hora de poder optar, tener un acceso a la justicia en condiciones de igualdad, que son muy graves, y hay que replanteárselo. Produce un grave desequilibrio, y poniendo ejemplos pequeños, porque tampoco vamos a entrar en mucho detalle, lo que ha dicho de una familia, dos ancianos, dos personas mayores que tengan dos pensiones básicas de 500 euros o 600, no van a poder tener la posibilidad de acudir a un tribunal a ejercitar sus derechos, sus intereses, porque no van a tener capacidad económica. Y entiendo que es muy grave, que atenta esos principios, esos derechos fundamentales que ya acabo de nombrar. Jesús, tu partido dice, es que la justicia está atascada, es la única manera de que la gente no recurra tanto. Bueno, vamos a ver, evidentemente esta ley es un inicio, como está diciendo Pedro Ángel, digamos así, por lo que tengo en conocimiento, está a punto de aprobarse en una semana en Consejo de Ministros, digamos así, el decreto de asistencia jurídica gratuita. Y bueno, pues ciertamente forma parte de un poco de un movimiento, es verdad que por parte corporativa, por parte de los abogados, procuradores, y bueno, en este caso, pues algunos, la judicatura, pues de entrada cualquier cambio, evidentemente siempre puede chocar, ¿no? No obstante, lo que por lo menos se pretende, y digamos así, como dice Paco Zorrilla, bueno, pues imagino que a lo largo del tiempo habrá que ir viendo o analizando,
Lo que se pretende de entrada es garantizar en este caso asistencia gratuita a los ciudadanos que menos tienen, porque en este caso lo de el IPREN, hasta ahora mismo la asistencia jurídica era con 2 veces el salario mínimo y ahora se va a subir, digamos así, para que pueda llegar y cubrir un poco un panorama más grande. 1.200 son 2 veces y medio el IPREN, ¿no? Un poco evidentemente. No estamos hablando en estos momentos de que todo el acceso a la justicia va a costar dinero, va a tener una tasa, sino que en este caso, bueno, pues los procesos penales, que representan el 72% de la totalidad, no van a estar exentos. En primera instancia en el orden social, en segunda instancia en el caso del orden social va a ser una rebaja de la tasa del 60%, la protección de los derechos fundamentales también van a estar exentos de esta tasa judicial, y en lo civil, en los juicios monitorios, los verbales inferiores a 2.000 euros. Y luego además esta mañana el ministro de Justicia comentaba con este anteproyecto que se está trabajando para que las víctimas de violencia de género, víctimas de maltrato infantil y así como los colectivos contemplados en una directiva del Parlamento Europeo, pues también tengan en este caso no solo las tasas gratuitas, sino también la asistencia gratuita directamente, con lo cual estaríamos llegando a otros aspectos. Parece que yo comprendo que además el tema es controvertido, que además antes de empezar el programa puede tener muchos matices y probablemente, como todo en la vida, podamos estar más o menos de acuerdo, pero ciertamente que es tiempo de, en este caso de la misma manera que se está trabajando en otros ámbitos en los que es verdad que tenemos colapsados los juzgados y que nos hace falta que no se anime tanto. Hoy ponían como ejemplo algún anuncio en televisión o en radio, ¿no? Que si las multas de tráfico, que no se preocupe, que nosotros se las conseguimos y no paramos de litigar contra la administración hasta que al final la consigamos, ¿no? Cuando en realidad luego los datos, el 90% de los recursos de casación confirman en la primera sentencia y en los de apelación alcanza casi al 75% de los casos. Vuelvo ahora después contigo, Juan Carlos. ¿Esta ley pone en peligro ciertos derechos constitucionales? Sin ninguna duda. Es decir, la ley que se ha aprobado por parte del Partido Popular, como bien han dicho en este caso los compañeros de mesa, afectan directamente a 2 derechos esenciales, como son el primero, la tutela judicial efectiva. Es decir, esto para que lo entiendan los ciudadanos, es el poder tener un juez que en definitiva de alguna manera garantice que tus derechos, tus reclamaciones puedan ser vistas por ese juez. Podamos tener acceso a un juicio con todas las garantías para poder reclamar nuestros derechos. Esto lo limita totalmente. Y el segundo derecho fundamental que se afecta es el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos, porque también tienen que ver los ciudadanos que ninguno de los que estamos aquí tenemos la misma posición de igualdad que una entidad bancaria o una compañía de seguros, que van a pagar las mismas tasas que nosotros vamos a pagar por acceder en este caso a la justicia. Por lo tanto, entiendo que afecta a estos 2 derechos fundamentalmente. Pero sí quisiera decir una cosa con lo que se ha dicho anteriormente. Vamos a ver. En primer lugar, cuando el ministro de Justicia sale esta mañana con una noticia o sale con una intervención diciendo que determinados sectores de la población se van a ver exentos, es decir, que no van a pagar esta tasa, hay que decir que está mintiendo. Y digo que está mintiendo porque es que precisamente estos sectores, como son las mujeres que son objeto de un maltrato, ya estaban exentos en su momento, porque estamos hablando que eso se desarrolla en un ámbito penal que no estaba sujeto por esta ley de tasas. Entonces, mire usted, no me venga ahora después de todas las críticas. Yo estaba escuchando en prensa que por parte de la oposición y por parte de de personas un poco interesadas, a lo mejor se le viene diciendo lo contrario, es decir, que las víctimas de violencia de género para nada. Totalmente con ausencia de conocimiento, vale, y hay que decirlo pues así, bien andado, sin ningún tipo de entonces que nos de quede historia. claro en es este decir, caso, mire usted, ¿vale? Usted dice eso, pero es que eso no está sujeto con esta ley de tasas. Y después, hombre, dice que se va a reformar la justicia gratuita. Con esto también los ciudadanos beleños tienen que saber una cosa, una cuestión que yo creo que se tiene que conocer. Miren, la comunidad autónoma andaluza tiene transferidas las competencias en materia de justicia. Es decir, Andalucía pues tiene esas competencias asumidas. Hay otras comunidades autónomas que es el Ministerio de Justicia el que todavía tiene esas competencias.
Entonces, el ciudadano de Vélez, ¿Le cuando pagan vaya a a los plantear... abogados, Juan Carlos, o hay un retraso bastante ¿Cómo? grande de la Junta? Ahora que, No, pero que sí, comenta que la Junta eso- de Andalucía tiene las claro, competencias claro. cargas, es que probablemente... Pero ese es otro No, debate. pero, no, claro, es que de vamos hecho a el año mezclar- pasado hubo... No, pero es que vamos a mezclar dos cuestiones totalmente diferentes. Si hablamos del turno de oficio, hablamos del turno de oficio. Pero si hablamos de las competencias en materia de justicia, lo que sí tengo que decir es que el veleño que pague la tasa por acudir al juzgado de Vélez Málaga, que sepa que esa tasa no se va a revertir en los juzgados de Vélez Málaga. Esa tasa va a ir directamente a aquellas comunidades autónomas que no tienen la competencia asumida en materia de justicia. Y así es como se ha redactado la ley por parte de este señor. Ya lo decía Esperanza Aguirre, que una Va a de las mejorar la prioridades, justicia, ¿no? De una de las hecho, prioridades en las comunidades autónomas sí. que no tienen No, asumida no, la competencia. pero, Y el resto de los Juan Carlos, españoles estamos precisamente, pagando esas comunidades autónomas. Si vosotros decís en este caso, la Junta de Andalucía o los socialistas, os quejáis de que no viene dinero digamos así, cuando tienen las transferencias en educación, en sanidad, se os llena la boca, ahora en justicia, pues imagino que llegará también más. De hecho, hubo el año pasado en el 2000... No va a llegar en el nada 2000 porque la ley lo que dice es que lo que se va a recaudar en tasa va destinado a sufragar lo que es la justicia gratuita. Pero ¿Y en Andalucía eso, no hay justicia gratuita? evidentemente solamente irá para aquellas comunidades autónomas Pero que eso lo- todavía el Ministerio ¿lo dice así? tiene esas competencias. Yo dudo mucho. ¿Por qué? Dudo Pues mucho porque en el caso de porque- Andalucía, por ejemplo, tiene una partida presupuestaria 2 millones de propia personas. No vamos para a el monopolizar tema el debate asistencial. entre los dos. Bien. Me gustaría, yo creo que es un debate Más paralelo, político, sí. pero ajeno un poquito al que nos trae aquí. Yo quisiera comentarle a Jesús que ha hablado de corporativismo antes, en cuanto a que ha habido muchos grupos, operadores jurídicos, que se han puesto en contra de la ley de tasa. Y es cierto, puede haber corporativismos entre abogados y procuradores porque vivimos de esto, ¿no? Pero no se le puede decir corporativismo al juez que tiene su sueldo y que no le va a importar que se le cobra al ciudadano en un principio, pero está en contra, por algo será. Y si está en contra es porque entiende que atenta contra los derechos que ya hemos comentado. Esta ley no va a desatascar. Si la idea es desatascar, entendemos que esta ley no desatasca los problemas que tiene la justicia aquí en España. ¿Sí, Pedro? Yo, si me permite también intervenir. Yo creo que sí puede llegar a desatascar, pero también podría desatascar que dijeran que los guapos pueden ir al juzgado y los feos no. O sea, cualquier medida que se adoptara que cercenara el derecho de acceder a la justicia por parte de un sector de la población, cualquiera de las medidas que se adoptaran mejoraría la situación de la administración de justicia. Te digo, como si dicen los feos, como si dicen los que midan más de tanto o menos de tanto. Aquí el problema es que entiendo que la medida que se ha adoptado para agilizar y acabar con el colapso de la administración de justicia es injusta porque ha cortado o ha metido la tijera por una cuestión económica. Entonces, evidentemente va a haber muchas personas que se van a ver en esa situación de que su economía no le va a permitir acceder a la administración de justicia, como puede ser el caso que ha salido en muchos medios de comunicación, lo absurdo que puede ser el que alguien que le ponga una multa de 100 euros tenga que pagar una tasa de 100 euros, aparte de buscarse a alguien que le haga el recurso para impugnar esa multa. O sea, es que es tan absurdo que nadie se plantee el recurrir a esa multa, porque es que le va a costar más dinero que lo que le costaría pagarla. Evidentemente nadie va a recurrir a una multa. Entonces, automáticamente se va a acabar con el colapso. Con respecto al colapso, por ejemplo, en las audiencias provinciales, con el tema de las apelaciones, vamos a poner, en vez de 800, vamos a ponerle 8.000 euros de tasa y seguro que el colapso en las audiencias provinciales se acaba en 3 meses. Seguro. Vamos a buscar soluciones. Pero perdona, lo bueno Carmen, sería llegar a un punto intermedio. Vamos a ver, entendemos que esa no es la solución del atasco que hay en Es la decir, justicia. hay opiniones diversas en lo que es la implantación de una tasa. De hecho, los recursos de apelación se estaban pagando actualmente, las personas físicas pagaban una tasa de 50 euros. Es decir, aquí el problema está, desde luego el Partido Socialista sí está en contra de esta cuestión de la implantación de tasas, porque además nosotros en su momento quitamos las tasas judiciales en España. ¿De cualquier tipo de tasa? Entonces, sí, de cualquier tipo de tasas. De hecho, cuando se implantó por el gobierno de Aznar las tasas que pagaban las personas jurídicas, se planteó incluso un recurso de inconstitucionalidad, porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional que ahora está encima de la mesa, que viene a decir un poco, mire usted, la implantación de tasas no es inconstitucional. Lo que sí puede ser inconstitucional es la cuantía y todo aquel elemento que impida que una persona pueda tener un acceso al juzgado.
Entonces, implantación de tasa o no, yo creo que el discurso no va tanto por ahí. El discurso va, mire usted, las cantidades en el momento de crisis económica que tienen ahora mismo los ciudadanos, que usted ha puesto en las tasas, es totalmente inasumible por los ciudadanos. Y usted está creando situaciones de discriminación entre los ciudadanos. Esa es la cuestión. Soluciones hay diversas, pero claro, bien estudiadas. Hay soluciones como reforma de las leyes procesales, donde los juicios pues tengan unos trámites más cortos. Mire usted, tenemos eso. Eso es muy fácil decirlo, pero después llevarlo a la práctica. Eso tiene su estudio, evidentemente. Tenemos también, oiga, más dinero a la Administración de Justicia, más funcionarios, pero si es que ahora detrás vienen más reformas, y es que se eliminan los jueces sustitutos en este país, con lo cual tenemos jueces que si el de al lado se pone enfermo, tiene que suplir también ese juzgado. Eso lo vamos a tener en este país. Se eliminan los funcionarios sustitutos en este país, es decir, aquellos que se rescatan. Funcionario sustituto creo que no es lo mismo funcionario que sustituto. Si es funcionario, tiene un nombramiento. En todo caso, interino, eventual. Ese es otro de los problemas que tiene la justicia en este país, además histórico. Es decir, que es que en realidad el juzgado, poner personal, sí, pero que medios los materiales, que tiene nuestro país no. muchas veces no son el que directamente ha accedido a la plaza por concurso, sino que hay suplente, hay todos los que quieran. Jesús, no entremos en ese debate. Vale, os pregunto, os planteo, ¿por qué el gobierno, para hacer una ley de estas características, no cuenta con los procuradores, con los abogados, con los jueces? Bueno, yo creo que es que no ha contado con nadie, porque es que a mí me da la sensación de que ya tuvimos una conversación que el otro día tú, Juan Carlos, me dijiste, cada vez que pasa tú me acuerdo de ti con el comentario que hiciste sobre el ministro. Este señor tiene fama de ser, y no quiero que suene mal, un iluminado, o sea, él ve el camino y no se entiende con nadie. Evidentemente es un error. Esto yo no sé, vamos, me consta que no ha consultado con ninguno de los operadores jurídicos con los que debía haber consultado, porque evidentemente no lo ha hecho cuando se le ha puesto en contra de la ley de tasa en concreto desde el primero al último. El fiscal general del Estado se ha manifestado en contra de la ley de tasa, un señor que ha sido nombrado por él. Incluso habrá que escuchar al Tribunal Constitucional, porque hasta en el preámbulo de la ley ellos hacen alusión a la sentencia 20-2012 del Tribunal Constitucional que daba la legitimidad a las tasas. Lo que pasa es que no se cuenta toda la verdad, porque en esa sentencia no solo se dice que sí a las tasas, pero ¿a qué tasas? Sino que es que además, siempre y cuando, por razón de la cuantía, no supongan un menoscabo para la posibilidad de acceso, lo dice no textualmente, pero sí expresamente la sentencia del Tribunal Constitucional. Claro, ¿quién mide el límite o la frontera entre desde dónde se está menoscabando el derecho de los ciudadanos a acceder a la justicia? Pues ahí puede ser que tengan que entrar el Tribunal Constitucional y que diga que a lo mejor la ley está inconstitucional, porque realmente, sobre todo en algunas cuestiones, como la que yo he comentado antes de las apelaciones, pues creo que es excesiva. Entonces, puede ser que termine decretando la inconstitucionalidad de la ley y termine teniendo que dar marcha atrás y a lo mejor retocando las tablas de las tasas, porque tasas existen y probablemente en los tiempos que corren, y el argumento de que el que quiere justicia, que la pague, que puede ser legítimo, y puede que tengan razón, pero dentro de unos límites. Es verdad que los españoles parece ser, por estadísticas, somos muy proclives a la conflictividad judicial, puede ser, y que haya que limitar en cierto modo la facilidad con que los ciudadanos acceden a veces a la administración de justicia para cuestiones que no tendría por qué estar estamos de acuerdo en esa administración. Pero de ahí a lo que puede ser un exceso y convertirse en una limitación de la posibilidad de acceso a la justicia, pues yo creo que es excesivo. Entonces, pienso que igual terminarán retocando las tablas. Sí, pero perdón, se puede dar la paradoja de que, ya que pagamos por la justicia, exijamos una calidad, ¿no? Claro. Porque hasta ahora nadie ha exigido calidad. Te tenías que aguantar con el juez de turno, el sustituto del sustituto, y al final tenías que asumir. Pagando 3 sueldos por un sillón vacío. Si ahora pagamos, eso ha ocurrido en Vélez Málaga. Los ciudadanos tendrán derecho a exigir que ese juez, que no sea sustituto, que tenga una capacidad, una cualidad,
y no sé hasta dónde podemos llegar con esto. Yo creo que de todas maneras las tasas es algo que nos parece que es algo, como está diciendo Pedro, que es verdad que nos da cierto resquemor en hablarlas, ¿no? Porque parece que... Pero claro, es algo que existe en toda Europa y de alguna manera está extendida. Y probablemente... Y perdón, y que aquí ha existido, y es verdad que se acabó con ella. Pero también te digo que en el momento que se acabó con las tasas judiciales supuso un colapso de la Administración de Justicia del que creo que todavía no nos hemos recuperado, sinceramente. Y fíjate tú que llevaba otra intención aparejada el ministro, que ahora no recuerdo el nombre, que acabó con las tasas judiciales, que era el de acabar con las astillas que existían aparejadas al pago de las tasas judiciales. Y con tal de acabar con un problema, se ha acabado con todo. Pues te puedo decir porque yo estaba ejerciendo en aquel entonces ya como procurador y supuso el colapso de la Administración de Justicia en cuestión de meses. Porque hasta ese momento, como todo el mundo cobraba por cualquier actividad judicial que hubiese, los juzgados iban como un reloj. Yo recuerdo que estaban los funcionarios, te veían de entrar por la puerta, decían, ¿traes algún escrito, traes alguna demanda? Porque estaban esperando que llegáramos con documentación para poder hacer algo. Cosa que desde entonces no ha vuelto a suceder, eso es evidente. Jesús, ¿Gallardón se ha equivocado? ¿Debe dar marcha atrás? Yo no creo que Gallardón se haya equivocado categóricamente. Ciertamente se ha aprobado una ley en las Cortes que además va a tener una respuesta con el tema de la asistencia gratuita y que evidentemente se va a comenzar a andar. Ahí está el Tribunal Constitucional que casi con toda seguridad volveremos a esperar tiempo y tiempo para que diga si es constitucional o no, que seguramente el Partido Socialista lo presente. Yo sí creo que, además todos los que estamos en la mesa, creo que entendemos que el actual ministro de Justicia, si a lo largo del tiempo se ha caracterizado por ser una persona dialogante y que, bueno, pues de alguna manera es cercana a la ciudadanía, porque de hecho era hasta el candidato del PSOE en sus tiempos, ¿no? Un poco por hacer una pequeña broma. Con lo cual, creo que evidentemente si ahora mismo hay una movida alrededor de esto, seguro que él como digamos así, como cabeza visible del ministerio, va a ser consecuente y si de alguna manera hay que quitar algún fleco o mejorar algún fleco, pues seguramente se haga. Yo es verdad que es algo que a mí me pilla evidentemente lejos, ¿no? Porque es verdad que no soy operador tenemos jurídico, muy poco tiempo y os voy a pedir que vayamos concluyendo. Una conclusión de cada uno. Juan Carlos. La conclusión es fácil, retirada absoluta y ya de la ley de tasas, sin ninguna duda. Jesús. Bueno, creo que necesitamos una justicia mucho más rápida y evidentemente también con la necesidad de cierto aporte por parte de las personas que litigan. Francisco. Es una pena que no haya consenso en esto de la justicia y año tras año, gobierno tras gobierno, se vayan poniendo parches. Esa sería mi conclusión. Y Pedro, cierra con usted. Bueno, tasas, si no hay más remedio, si realmente la situación económica nos aboca a un copago, palabra tan utilizada últimamente, pues a lo mejor resulta que tiene que haberlo, no lo sé, pero desde luego yo entiendo que en las circunstancias en las que se ha planteado la ley, yo creo que cuando menos es mejorable, eso como mínimo. Bueno, pues muchas gracias a los cuatro, muchas gracias a ustedes también, como siempre. Podríamos estar hablando programas y programas del tema de las tasas judiciales. Os agradezco otra vez que hayáis estado aquí y les espero mañana en Ágora.